¿Qué harías si vieras a alguien que no puede pagar su comida en el supermercado? ¿Lo juzgarías? ¿Lo ayudarías? ¿O simplemente mirarías hacia otro lado? Hoy les traigo una historia que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre cómo tratamos a los demás. Una historia sobre apariencias engañosas, dignidad humana y una lección que nadie en esa empresa olvidará jamás. Antes de comenzar, cuéntenme en los comentarios desde qué país nos ven y dejen su like para seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar. Esta historia comienza en un lugar cotidiano, un supermercado en el barrio de La Condesa, Ciudad de México. Pero lo que sucedió ese día cambiaría la vida de muchas personas para siempre. Era un martes por la tarde como cualquier otro. El supermercado del Valle Express estaba moderadamente lleno. Familias haciendo compras, trabajadores aprovechando su hora de almuerzo, estudiantes comprando snacks. En la caja número 3 atendía Sandra, una cajera de 28 años que llevaba 2 años trabajando allí. Tenía esa expresión de hastío que da la rutina, esa mirada cansada de ver pasar productos y clientes día tras día. Sandra escaneaba productos mecánicamente cuando terminó con un cliente. Le dijo que eran 150 pesos. El cliente pagó, le agradeció y se marchó. La fila continuaba. Personas con sus canastas, algunos impacientes mirando sus relojes, otros revisando sus teléfonos. Entonces llegó él. Un hombre de aproximadamente 45 años, vestido con ropa desgastada. Sus pantalones tenían manchas, su camisa estaba arrugada, y llevaba una mochila vieja que había visto mejores días. Su cabello estaba despeinado y su barba de varios días le daba un aspecto descuidado. Colocó sus productos en el mostrador con cuidado, un yogurt, un paquete de galletas, un bolígrafo y unas hojas de papel. Sandra, sin mirarlo, escaneó los productos y anunció que serían 3,25. El hombre abrió su billetera desgastada y empezó a contar monedas. Una por una. Lentamente. Los clientes detrás de él comenzaron a inquietarse. Suspiros impacientes. Murmullos. El hombre contó una vez. Luego otra. Su rostro mostró preocupación. Sandra, con tono de fastidio creciente, le dijo que si no tenía para comprar, no debería hacer perder el tiempo a los demás. El hombre, que más tarde supimos se llamaba Andrés, tragó saliva. La humillación era visible en sus ojos. Con voz baja, pidió que le quitara el yogurt. Sandra resopló audiblemente, como si ese simple acto fuera una molestia insoportable. Le dijo que entonces serían 2 pesos. Andrés volvió a contar sus monedas. Su mano temblaba ligeramente. No era suficiente. Pidió que también le quitara las galletas. Sandra, con sarcasmo cruel, le preguntó para qué venía si no tenía para comprar, añadiendo que le hacía perder el tiempo. Las palabras cayeron como piedras. Andrés bajó la mirada, sus mejillas enrojecidas por la vergüenza. Los clientes detrás miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Andrés, casi en un susurro, le pidió que le vendiera solo el bolígrafo y las hojas. Justo en ese momento, desde la fila, una voz femenina rompió la tensión. Era una joven que le dijo a Sandra que pusiera todo de nuevo. Todos giraron. Era una mujer joven, de unos 26 años, vestida de forma sencilla pero profesional. Se acercó al mostrador con determinación. Le repitió a Sandra que pusiera todo, que ella pagaría. Andrés, sorprendido y conmovido, intentó rechazar el gesto, diciéndole que no era necesario. Pero la joven insistió en que lo recibiera. Sandra, con fastidio, les pidió que acabaran con ese circo y pagaran rápido. La joven, que se llamaba Diana, la miró directamente a los ojos con una calma que intimidaba más que cualquier grito. Le dijo que ojalá nunca le tocara pasar por una situación difícil. Sandra respondió con desdén que no estaba para sermones y pidió que le cobraran. Diana pagó todo y entregó la bolsa a Andrés. Él la miró con ojos húmedos, intentando contener la emoción. Le dijo que Dios la bendijera. Diana sonrió genuinamente y le deseó que le fuera bien. Mientras Andrés se alejaba con su bolsa, Sandra murmuró algo que Diana alcanzó a escuchar. Comentó en voz baja que así acostumbraban a las personas a recibir todo gratis. Diana se giró con expresión seria y le respondió que tal vez fuera cierto, pero que nada le quitaba el ayudar a alguien cuando lo necesitaba. Sandra le pidió que la cubriera porque ya había perdido bastante tiempo. Diana salió del supermercado sin saber que ese acto de bondad estaba a punto de cambiar su vida y la de muchos otros para siempre. Diana caminaba por las calles de La Condesa, pensativa. Trabajaba como asistente contable en una empresa de tecnología llamada Innova Digital. Era un trabajo que le gustaba, aunque últimamente el ambiente se había vuelto tenso por cambios internos. Mientras caminaba absorta en sus pensamientos, escuchó que alguien la llamaba con un disculpe.
Diana se giró y se sorprendió al ver al hombre del supermercado. Andrés estaba parado ahí, con la bolsa aún en sus manos. Inicia una conversación entre Andrés y Diana. Andrés le dijo que volvía a encontrarse con el ángel que lo había ayudado en la tienda. Diana, sonriendo con modestia, le respondió que no era un ángel, que solo había hecho lo que cualquiera debería hacer. Andrés insistió en que para él sí lo era, que le creyera. Después de una breve pausa, Diana le preguntó qué le había pasado, si estaba pasando por una mala racha. Andrés asintió lentamente, como si el peso de su situación fuera visible en ese simple gesto. Le contó que había perdido su empleo hacía 3 meses, y que hoy en día era muy complicado conseguir trabajo, especialmente cuando ya no se era tan joven. Diana lo observó con empatía genuina. Había algo en la dignidad con que él hablaba que le llamó la atención. No pedía lástima, solo explicaba su realidad. Diana, con determinación repentina, le dijo que tenía una idea. Andrés preguntó qué idea. Diana le explicó que en la empresa donde trabajaba estaba necesitando un conserje, y le preguntó si querría postular para el puesto. Los ojos de Andrés se iluminaron con una chispa de esperanza que llevaba meses apagada. Incrédulo, le preguntó si realmente haría eso por él, por un desconocido. Diana le confirmó que sí, aunque aclaró que no le aseguraba que lo contratarían, que eso dependía del gerente, pero que podía recomendarlo. Andrés le preguntó por qué se arriesgaría por alguien que ni siquiera conocía. Diana sonrió con una tristeza antigua a los ojos y le respondió que porque todos habían pasado por una mala racha en la vida, que no solo a él le había tocado vivir cosas difíciles. Había algo en la voz de Diana que revelaba experiencias propias, cicatrices del pasado que la habían convertido en quien era ahora, alguien que ayudaba sin esperar nada a cambio. Andrés, con sinceridad, le dijo que su corazón le decía que confiara en ella, que la acompañaría. Diana aceptó, pero le advirtió que el ambiente en la oficina estaba un poco tenso últimamente. Mientras caminaban hacia las oficinas de Innova Digital, ninguno de los dos sabía que estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que revelarían la verdadera naturaleza de quienes los rodeaban. Innova Digital ocupaba 2 pisos de un edificio moderno en Polanco. Oficinas con paredes de cristal, computadoras de última generación, y ese ambiente de startup tecnológica que mezcla modernidad con estrés laboral. Diana y Andrés entraron al lobby. La recepcionista lo saludó con una sonrisa profesional. Diana le indicó a Andrés que la siguiera por un pasillo. Subieron al segundo piso donde estaban las oficinas principales. Apenas entraron, una voz afilada los interceptó. Era Patricia Montero, de 32 años, asistente contable senior. Llevaba 5 años en la empresa y se consideraba la siguiente en línea para el puesto de contadora general. Vestía de forma impecable, pero su expresión era de perpetua superioridad. Inicia una conversación entre Patricia y Diana, con Andrés presente. Patricia, con tono acusatorio, le preguntó a Diana qué hacía trayendo a ese tipo allí. Diana, manteniendo la calma, respondió que buscaba trabajo. Patricia le dijo que no era el momento, que ese día vendría el dueño de la empresa y lo último que quería era que viera un mendigo ahí. Andrés, con dignidad, intervino para aclarar que él no era un mendigo. Patricia, con desdén, le dijo que fuera lo que fuera, debía irse de inmediato. Diana le respondió a Patricia que ella no era la dueña de la empresa y no podía decidir eso. Patricia, elevando la voz, le dijo que cuando no estaba el gerente, las decisiones las tomaba ella, y que ese día no era el día para sus obras de caridad. Diana le propuso esperar a que llegara el gerente Raúl y preguntarle a él. Patricia insistió con frustración en que Diana debía entender que ese no era el día para eso. Justo en ese momento apareció Raúl Sandoval, el gerente general. Un hombre de 50 años, serio pero justo, que llevaba 10 años manejando las operaciones de la empresa. Raúl interrumpió preguntando qué estaba pasando y por qué había tanto escándalo. Diana lo saludó y le dijo que quería comentarle algo importante. Raúl le pidió que le dijera. Diana le explicó que sabía que necesitaban un conserje y que tenía a la persona indicada para ese puesto. Raúl suspiró y le preguntó si sabía que las contrataciones no se hacían así, que había un proceso. Diana, interrumpiendo respetuosamente, reconoció que lo sabía, pero también señaló que necesitaban que las oficinas estuvieran en óptimas condiciones para la llegada del dueño esa tarde y que estaban contra el tiempo. Raúl la miró pensativo. Tenía razón. Las oficinas necesitaban una limpieza profunda y el anterior conserje había renunciado hacía una semana. Raúl accedió, diciendo que tenía razón, que lo contrataran y que empezara de inmediato con la limpieza. Después verían si se quedaba permanentemente. Patricia, indignada, protestó diciendo que Diana quería contratar a un vagabundo y que era una locura. Raúl, perdiendo la paciencia, le dijo que ya bastaba, que no era un vagabundo sino un joven que necesitaba trabajo.
Patricia le reprochó a Diana que siempre traía algún problema a la empresa. Raúl, tajante, les ordenó que era suficiente, que no era momento para peleas. Le dijo a Patricia que alistara los informes del último mes que necesitaba para el dueño, a Diana que coordinara la limpieza de las oficinas, y al nuevo conserje que empezara ya. Patricia, en voz baja pero audible, mirando a Diana, le dijo que cuando la ascendieran a contadora general, lo primero que haría sería despedirla. Diana respondió simplemente que ya verían. Andrés había sido contratado. Diana lo llevó a la zona de servicio para entregarle su uniforme. Inicia una breve conversación entre Diana y Andrés. Andrés le agradeció, diciéndole que no sabía cuánto significaba eso para él. Diana le respondió que ahora empezaba su trabajo, que esas oficinas tenían que quedar impecables porque ese día llegaba el dueño de la empresa. Andrés le dijo que entonces se esforzaría al máximo. Diana le indicó que estaba bien, que se adelantara con los baños mientras ella iba a traer su uniforme. Andrés volvió a agradecerle y le preguntó cuál era su nombre completo. Diana le respondió que se llamaba Diana Ramírez. Andrés, sonriendo genuinamente, le dijo que era un lindo nombre. Diana, sonrojándose ligeramente, agradeció y le recordó que era momento de trabajar. Mientras Andrés se cambiaba el uniforme en el vestuario, Patricia observaba desde su oficina con una mirada calculadora. No iba a permitir que Diana se saliera con la suya. Patricia esperó a que Andrés saliera del vestuario y se dirigiera a los baños con los productos de limpieza. Entonces, con movimientos rápidos, entró al vestuario donde Andrés había dejado su mochila. Patricia murmuró para sí misma que iba a ver qué escondía. Abrió la mochila sin autorización y empezó a revisar. Ropa vieja, algunos documentos arrugados, y entonces encontró algo que hizo que sus ojos brillaran con malicia. Un sobre con dinero. Varios billetes, más de lo que esperaba encontrar en la mochila de alguien que no podía pagar su comida en un supermercado. Patricia, con una sonrisa perversa, murmuró que lo sabía, que era un ladrón. Inmediatamente sacó su celular y marcó. Patricia habló por teléfono para reportar un robo, diciendo que el ladrón estaba ahí, en su empresa. Dio la dirección, Avenida Masaryk 234, Innova Digital. Pidió que vinieran pronto. Mientras tanto, Diana buscaba el uniforme en el almacén. No sabía que en esos momentos se estaba tejiendo una trampa que pondría a prueba todo lo que ella creía sobre Andrés. Cuando Diana regresó con el uniforme, encontró a Andrés limpiando meticulosamente los espejos del baño. Inicia una conversación entre Diana y Andrés. Diana le entregó el uniforme diciéndole que con eso estaría más cómodo. Andrés lo recibió agradeciéndole. Diana le dijo que de nada. Hubo un silencio cómodo mientras Andrés doblaba cuidadosamente el uniforme. Andrés le preguntó a Diana si creía que el dueño le permitiría quedarse trabajando ahí. Diana le respondió que si hacía bien su trabajo, estaba segura de que sí. Andrés le preguntó si ella conocía al dueño. Diana le dijo que no lo conocía personalmente, pero que le habían dicho que era una muy buena persona y muy justa. Andrés le preguntó qué opinaba ella de las personas en general. Diana reflexionó y le respondió que pensaba lo bueno de las personas hasta que le demostraran lo contrario. Andrés le dijo que ojalá hubiera más personas como ella. Diana cambió de tema preguntándole si Patricia también era asistente de contabilidad. Andrés, mientras limpiaba, le confirmó que sí, que ella era más antigua, que el contador general estaba por jubilarse y ella subiría a ese puesto, por eso ya se creía la dueña. Diana comentó que eso podía ser complicado. Andrés asintió, pero agregó que solo el dueño tenía la última palabra ahí. Ambos escucharon el sonido inconfundible de sirenas aproximándose. Se miraron extrañados. Momentos después, Patricia apareció en la puerta del baño acompañada de 2 oficiales de policía. Inicia una conversación entre Patricia, los oficiales, Diana y Andrés. Patricia señaló a Andrés con dedo acusador diciendo que ahí estaba, que ese era el ladrón. Andrés, completamente confundido, preguntó de qué hablaba. El primer oficial lo saludó y le pidió que los acompañara un momento. Diana se interpuso preguntando qué estaba pasando. Patricia explicó que lo que pasaba era que su protegido había robado dinero. Andrés dijo que no sabía por qué decía eso, que él no había robado nada. Patricia, mostrando triunfante el sobre con dinero, dijo que ahí estaban las pruebas, que ese dinero estaba en su mochila. El oficial le preguntó a Andrés si ese dinero era suyo. Andrés confirmó que sí, que era suyo. El oficial le pidió que justificara de dónde había sacado el dinero. Patricia, con sarcasmo venenoso, intervino diciendo que por favor, que de dónde iba a sacar ese dinero si no era robándolo, que ni siquiera podía pagar su comida en un supermercado. Diana lo defendió diciéndole a Patricia que ella no lo sabía, que no podía acusarlo sin pruebas.
Patricia le respondió que si seguía defendiéndolo era su cómplice, preguntándole qué tramaban, si robar en la empresa. Diana, furiosa, le dijo que no le permitiría que la difamara. El oficial les pidió que se calmaran y le dijo a Andrés que necesitaba que justificara de dónde salió ese dinero. Andrés, con calma sorprendente, le respondió que no tenía por qué justificar su dinero si no había una denuncia formal por robo, y que ese dinero era suyo, ganado legítimamente. Patricia insistió en que ella estaba denunciando el robo. Andrés le señaló que el dinero no era suyo. Además, agregó que ella había abierto su mochila sin su autorización, y eso era violación a la privacidad. El primer oficial asintió diciendo que tenía razón en eso. Andrés continuó con firmeza diciendo que quería presentar una contradenuncia por apropiación indebida de sus pertenencias, difamación y daño moral. El oficial le confirmó que estaba en su derecho. Patricia, desesperada, insistió en que lo miraran, que era un conserje, que de dónde iba a sacar dinero, que era lógico que lo había robado. El segundo oficial intervino diciendo que sin pruebas concretas, lo que estaba diciendo constituía difamación. Diana le dijo a Patricia que ya dejara en paz al señor, que estaba armando un problema donde no lo había. Patricia declaró que eso no se iba a quedar así, que iba a llamar al gerente Raúl. Patricia salió corriendo a buscar a Raúl, quien estaba en su oficina terminando de revisar documentos. Al escuchar el escándalo, salió inmediatamente. Raúl preguntó qué estaba pasando ahora. Patricia, alterada, le dijo que el conserje que había traído Diana era un ladrón, que la policía estaba ahí. Raúl suspiró pesadamente diciendo que eso era lo que le faltaba, y les pidió que fueran. Llegaron al área donde estaban todos reunidos. El gerente Raúl evaluó la situación rápidamente. Inicia una conversación entre Raúl, los oficiales, Patricia y Andrés. Raúl le preguntó al oficial qué sucedía. El primer oficial explicó que Patricia había presentado una denuncia de robo contra Andrés, pero que no había evidencia concreta. El dinero encontrado en su mochila podía ser suyo legítimamente. Raúl, mirando a Patricia con desaprobación, le preguntó si había abierto su mochila sin permiso. Patricia titubeó y dijo que tenía que verificar, que algo no cuadraba. Raúl le dijo que eso era una violación grave, y le preguntó al oficial si había algo más. El oficial respondió que técnicamente Patricia había cometido una falta al revisar pertenencias ajenas sin autorización y sin evidencia de delito flagrante. Raúl concluyó que entonces no había nada más que hacer ahí. El oficial estuvo de acuerdo y le advirtió a Patricia que tuviera mucho cuidado, que presentar denuncias falsas podía traerle problemas legales graves. Patricia, en shock, solo pudo balbucear. El oficial se despidió diciendo que no tenía nada más que hacer ahí. Los policías se marcharon, dejando un silencio tenso en la oficina. Raúl, furioso con Patricia, le dijo si veía los problemas en los que se metía solo por querer hacerle daño a alguien que no le había hecho nada, que eso podría haber terminado muy mal para la empresa. Patricia, aún desafiante, le respondió que cuando viniera el dueño le iba a contar todo, que estaba segura de que no querría gente de dudosa procedencia trabajando ahí. Raúl le dijo que hiciera lo que quisiera, pero que ahora terminara esos informes que le había pedido. Patricia se retiró, lanzando miradas de odio hacia Diana y Andrés. Cuando todos se dispersaron, Diana y Andrés quedaron solos en el pasillo. Inicia una conversación entre Diana y Andrés. Diana, preocupada, le sugirió que tal vez lo mejor fuera que se fuera, que Patricia no iba a parar hasta causarle problemas. Andrés le pidió que no se preocupara por él. Diana le preguntó si no quería explicarle de dónde había sacado ese dinero. Andrés le respondió que eso era algo personal. Diana, directa pero gentil, le preguntó si creía que lo había robado. Andrés le devolvió la pregunta, preguntándole si ella lo creía. Diana le dijo que no, pero que sí creía que ocultaba algo. Le preguntó por qué con tanto dinero no había podido pagar en la tienda. Andrés la miró largamente, evaluándola. Había una honestidad en sus ojos que lo convenció. Le dijo que tenía razón, que le iba a contar la verdad, pero antes le pidió si podría traerle un vaso con agua. Diana aceptó diciendo que enseguida. Mientras Diana iba por el agua, otra conversación crucial estaba teniendo lugar en el estacionamiento del edificio. Un auto de lujo acababa de llegar. Del vehículo descendió Carlos Mendoza, el dueño real de Innova Digital. Un hombre de 48 años, exitoso empresario que había construido su imperio desde cero. En el estacionamiento lo esperaba Raúl, el gerente. Inicia una conversación entre Carlos y Raúl. Raúl saludó dándole la bienvenida. Carlos le preguntó qué había sido todo ese escándalo, que había visto una patrulla saliendo cuando llegaba. Raúl suspiró y le explicó que había sido un malentendido con el nuevo conserje que contrataron ese día. Carlos preguntó sorprendido por el nuevo conserje,
preguntando si era el que él mismo había contratado esa mañana. Raúl, confundido, le preguntó qué quería decir con que lo había contratado, que no entendía. Carlos sonrió con complicidad y le dijo que necesitaba saber algo, que cómo había sido que ese hombre terminó trabajando ahí. Raúl le explicó que había sido Diana Ramírez, su asistente contable, quien lo había traído, que ella había insistido en darle una oportunidad. Carlos repitió el nombre de Diana Ramírez con interés, diciendo que era interesante. Raúl insistió en que no entendía nada. Carlos le puso una mano en el hombro y le explicó que cuando todos piensan que eres pobre, conoces realmente cómo son las personas. Algunas aprovechan para humillar, otras ayudan sin esperar nada a cambio. Raúl fue comprendiendo lentamente y le preguntó si eso había sido una prueba. Carlos confirmó que así era. Le explicó que no buscaba empleados perfectos, que necesitaba personas con valores, que una empresa sin valores no valía nada, sin importar cuánto dinero generara. Raúl, asombrado, dijo que no podía creerlo, que él había sido el mendigo del supermercado. Carlos asintió y agregó que también había sido el conserje que casi fue arrestado injustamente. Carlos le dio instrucciones precisas a Raúl. Le pidió que al día siguiente llamara a todos los empleados a la sala de reuniones. Quería mirarlos a los ojos sin disfraces, ver quién merecía seguir ahí. Raúl confirmó que lo había entendido. Al día siguiente por la mañana, todo el personal de Innova Digital fue convocado a la sala de reuniones. La tensión era palpable. Todos sabían que algo importante estaba por suceder. Patricia llegó con una sonrisa confiada, convencida de que el dueño tomaría su lado cuando se enterara de lo sucedido el día anterior. Le dijo a Diana en tono burlón que ni lo esperara al conserje, que no iba a regresar porque era un ladrón. Diana no respondió. Simplemente esperó en silencio. Raúl entró a la sala y anunció con voz firme que en unos minutos llegaría el jefe, que quería que todos estuvieran listos. Entonces él entró. Andrés, pero no vestido como conserje. Llevaba un traje impecable, el porte de alguien acostumbrado al poder, la seguridad de quien sabe exactamente quién es. Los empleados se miraron entre sí, confundidos. Patricia palideció instantáneamente. Diana abrió los ojos con sorpresa, empezando a comprender. Carlos Mendoza, quien todos conocían como Andrés, se presentó formalmente diciendo su nombre completo y su cargo como dueño de Innova Digital. Explicó que el día anterior había venido disfrazado como una persona con escasos recursos para ver con sus propios ojos cómo trataban a alguien que aparentemente no tuviera nada. Hizo una pausa significativa y confirmó que lo había comprobado. Continuó diciendo que algunas personas vieron a un ser humano y le dieron su mano. Otras personas aprovecharon la oportunidad solo para humillar. Carlos dirigió su mirada hacia Diana. Le dijo que ella había sido la única persona que lo trató con dignidad. Agregó que eso hablaba mucho de ella, mucho más que cualquier currículum. Patricia intentó justificarse diciendo que solo pensaba en proteger la empresa. Carlos la interrumpió con firmeza. Le dijo que lo que había hecho fue difamar y culpar sin pruebas, olvidando que en esa empresa se trabajaba con personas, no con máquinas. Hizo una pausa para que sus palabras calaran en todos los presentes. Carlos continuó diciendo que desde ese día quería que todos recordaran que el valor más importante de Innova Digital era el respeto. Declaró que el talento sin valores no le interesaba. Se dirigió directamente a Patricia por su nombre. Le dijo que tendría una oportunidad más para cambiar esa forma de ser, pero que sería su última oportunidad. Patricia, con la cabeza gacha y la voz quebrada, agradeció. Carlos entonces se dirigió a Diana. Le agradeció por recordarle que siempre vale la pena confiar en las personas. La reunión terminó y todos regresaron a sus puestos, pero con una nueva perspectiva. El ambiente en Innova Digital había cambiado para siempre. Diana estaba guardando sus cosas al final del día cuando escuchó que alguien se acercaba. Era Carlos. Inicia una conversación entre Carlos y Diana. Carlos le dijo que ya se iba. Diana respondió que sí, que ya había terminado todo lo que tenía pendiente. Carlos le dijo que quería agradecerle. Diana preguntó por qué. Carlos le explicó que por ser una buena persona. Diana le respondió con humildad que eso no se tenía que agradecer. Carlos insistió en que para él sí, que ya no había muchas personas así en el mundo. Diana se despidió diciendo que se retiraba. Carlos le pidió que esperara. Con cierta timidez, le dijo que no quisiera que lo tomara a mal, pero que le gustaría invitarla a tomar un café. Diana sonrió y aceptó, agregando con picardía que él se lo debía. Mientras salían juntos del edificio, el sol de la tarde bañaba las calles de Polanco con una luz dorada. Dos personas que se habían conocido en circunstancias extraordinarias, ahora caminaban lado a lado hacia un nuevo capítulo.
Esta historia nos deja lecciones profundas que van más allá de un simple relato. Carlos Mendoza demostró algo que muchos empresarios y líderes olvidan, que el verdadero carácter de las personas se revela cuando creen que nadie importante los está viendo. Cuando pensamos que no hay consecuencias, ahí es donde sale nuestra verdadera naturaleza. Patricia tenía talento, tenía experiencia, tenía años en la empresa. Pero le faltaba lo más importante: valores, empatía, humanidad. Y aprendió de la forma más dura que ningún título profesional justifica la falta de respeto hacia otro ser humano. Diana, por otro lado, no tenía poder ni autoridad especial. Era una asistente contable como muchas otras. Pero tenía algo que ningún dinero puede comprar: un corazón dispuesto a ayudar sin calcular el beneficio personal. La lección más importante de esta historia es simple pero poderosa: trata a todos con dignidad y respeto, sin importar su apariencia, su posición social o su cuenta bancaria. Porque nunca sabes quién está frente a ti. Pero más importante aún, porque es lo correcto. No ayudes a otros esperando una recompensa. No seas amable solo cuando te conviene. Sé una buena persona, porque esa es la forma correcta de vivir. En un mundo donde muchos miden el éxito por el dinero, los títulos y las posesiones, historias como esta nos recuerdan que el verdadero éxito se mide en cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio. Sandra, la cajera del supermercado, también aprendió una lección ese día. Porque Diana regresó días después y le contó toda la historia. Sandra lloró de vergüenza al darse cuenta de que había humillado al dueño de una de las empresas más exitosas de la ciudad. Pero más importante, lloró al comprender que había lastimado a un ser humano que solo necesitaba un poco de comprensión. Desde ese día, Sandra cambió. Comenzó a tratar a cada cliente con paciencia y empatía, sin importar cuánto dinero tuvieran o que tan pobres parecieran. Porque aprendió que cada persona tiene una historia que no conocemos. ¿Y tú? ¿Cómo tratas a las personas que consideras por debajo de ti? ¿Al mesero que te atiende? ¿Al guardia de seguridad? ¿Al empleado de limpieza? ¿A la persona que te pide ayuda en la calle? Tu respuesta a esa pregunta dice más de ti que cualquier título universitario o cuenta bancaria. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela en los comentarios. Cuéntanos qué parte te impactó más, desde qué país nos ves, y si alguna vez has vivido una situación similar. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que inspiran, que transforman y que nos recuerdan lo mejor del ser humano. Dale like si crees en el poder de la bondad y el respeto. Y sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad que cree en historias con valores, historias que nos hacen mejores personas. Recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a los demás. El respeto no se compra, se gana. Y la dignidad humana no tiene precio. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias que tocan el corazón y despiertan la conciencia. 6 meses después, Diana fue promovida a contadora general de Innova Digital. No por favoritismo, sino porque su trabajo, dedicación y valores demostraron que era la persona indicada. Patricia cumplió su segunda oportunidad. Aprendió humildad, trabajó en sus valores y eventualmente logró convertirse en una mejor profesional y más importante, en una mejor persona. Carlos y Diana desarrollaron una amistad genuina basada en respeto mutuo. Y aunque el café de aquella tarde se convirtió en muchas otras conversaciones, ambos sabían que lo más valioso no era el romance potencial, sino haber encontrado a alguien que compartía sus valores fundamentales. Y en cuanto a Sandra, la cajera del supermercado, nunca olvidó esa lección. Cada vez que alguien no podía pagar su cuenta completa, ella recordaba aquella tarde y trataba a cada persona con la dignidad que merecía. Porque al final, todos somos humanos. Todos luchamos batallas invisibles. Y todos merecemos un poco de compasión.